¿Alguna vez has escuchado la frase el síndrome de Estocolmo? Quizás la hayas visto en una película o en una serie de televisión, pero ¿sabes realmente qué es lo que significa? El día de hoy, en este video, vamos a adentrarnos en este complejo fenómeno psicológico y descubriremos cómo es que una víctima puede desarrollar un vínculo emocional con su captor. Prepárate para una historia fascinante, pero también perturbadora sobre la mente humana y los límites de supervivencia. Iniciemos diciendo que el síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que una víctima desarrolla un vínculo emocional con su captor. Esto puede suceder en situaciones de secuestro, personas que son rehenes o incluso que son víctimas de abuso doméstico, en donde esta víctima se encuentra bajo una amenaza constante y siente que su vida depende de su captor. A medida que la situación se prolonga, la víctima puede comenzar a sentir una especie de gratitud hacia el captor por no matarla o por darle pequeños gestos de bondad. Incluso podría llegar a defender a este captor y a ver a las autoridades como una potencial amenaza. Suena ilógico, ¿verdad? Pero ¿por qué una persona podría desarrollar un vínculo emocional con alguien que le está lastimando? Las causas de este síndrome no son completamente claras, pero existen varias teorías que intentan explicarlo. La primera teoría es la teoría del condicionamiento operante. Esta teoría lo que explica es que la víctima aprende a asociar la supervivencia con la complacencia que debe tener hacia su captor o hacia el victimario como tal. Tenemos la teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría explica que la víctima reduce esa disonancia entre su miedo y su afecto hacia el captor, tratando de darle una racionalidad a la situación. Por su parte, la teoría de la indefensión aprendida es donde la víctima se siente completamente impotente, vulnerable, sin control, y esto lo lleva a depender completamente de su captor. Además de estas teorías, existen también unos factores de riesgo que potencian o aumentan esta probabilidad de desarrollar el síndrome de Estocolmo. ¿Cuáles son? El aislamiento social, la falta de apoyo, las amenazas creíbles de violencia, la personalidad también influye en el caso de estas personas que son dependientes o que son más bien sumisas, y personas que hayan tenido experiencias traumáticas previas. A lo largo de toda la historia se han registrado varios casos famosos del síndrome de Estocolmo. Algunos de ellos, los más conocidos, son, por ejemplo, tenemos el caso de Patty Hearst. En 1964, ella era una joven heredera que fue secuestrada por un grupo terrorista que se llamaba Ejército Simbiótico de Liberación. Mientras ella estaba en su cautiverio, ella empezó a identificarse con las ideas del grupo y terminó participando incluso en sus actividades criminales. Tenemos también el ejemplo de Colleen Stan. Esto ocurre en 1977. Ella fue secuestrada por un hombre que se llamaba Robert Chambers, y la mantuvo cautiva durante 23 días, incluida pues en una caja de madera. Ella fue sometida a torturas físicas, torturas psicológicas, pero increíblemente desarrolló un apego emocional hacia su captor e incluso llegó a creer que él estaba enamorado de ella y la amaba. Y también un caso muy conocido es el caso de los rehenes de Credit Banken en 1973. Y este caso nos habla de 4 empleados de este banco, de Credit Banken, en Estocolmo. Ellos fueron secuestrados por 2 hombres armados, estuvieron secuestrados durante 6 horas aproximadamente, y los rehenes entonces lo que hacen es que desarrollan un vínculo emocional con sus captores e incluso llegaron a defenderlos ante la policía. Estos casos entonces nos demuestran
que el síndrome de Estocolmo puede ocurrir en cualquier contexto, no solo en situaciones extremas como secuestros o personas que han sido rehenes. De hecho, también se ha observado en personas que están siendo sometidas a relaciones abusivas, situaciones de trabajo que de pronto es muy hostil o incluso perteneciendo a cultos religiosos. Las consecuencias que tiene este síndrome, pues sin duda, pues deben ser muy graves, pero además suelen ser también duraderas para la víctima. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias más comunes del síndrome de Estocolmo? Pacientes que desarrollan estrés postraumático, como viven esta experiencia traumática de estar cautivos, de ser rehenes, esto puede desencadenar la aparición del estrés postraumático y los pacientes pueden presentar síntomas como pesadillas, los denominados flashbacks, pueden desarrollar también ansiedad, depresión y pueden vivir como continuamente recordando ese episodio. Por otra parte, las víctimas también suelen experimentar altos niveles de ansiedad, de depresión, porque tienen esta sensación de indefensión, de pérdida de control, se sienten completamente con ideas de desesperanza, muchas veces desarrollan ideas de culpa, tienen ideas de minusvalía, entre muchas otras. Además de esto, pues son personas que les cuesta después de la situación generar o confiar en las otras personas. Siempre están con esta sensación de desconfianza hacia los demás y también hacia las autoridades. Los sentimientos de culpa y vergüenza, como los mencionaba previamente, y esto se da específicamente porque el individuo tiende a desarrollar sentimientos positivos hacia su victimario y esto le genera esa sensación de culpa que es totalmente desmedida. Además también, después de que ocurren estos episodios, la recuperación suele ser un proceso bastante largo, bastante complejo, requiere por supuesto que haya un apoyo psicológico y social y suelen tener mucha dificultad para poder reintegrarse a la vida normal. Afortunadamente existen pues formas tanto de prevenir como de tratar el síndrome de Estocolmo, entonces la prevención va siempre a que podamos capacitar y educar a las personas que tengan conocimiento sobre qué es el síndrome de Estocolmo, hablar esto con las víctimas potenciales, que los profesionales y el público en general puedan ayudar a reconocer estas señales y se tomen medidas para poder prevenirlo. También, por supuesto, existen unos protocolos de intervención. Cuando se desarrollan estos protocolos para intervenir estas situaciones específicas, lo que se busca es que se minimice el riesgo de desarrollar o de que aparezca el síndrome como tal. Y no menos importante, siempre brindar apoyo social y psicológico a las personas o a las víctimas que han atravesado por situaciones traumáticas para poder ayudarlas en su proceso de recuperación. ¿Qué otro tipo de tratamientos podemos hacer nosotros en estos tipos de pacientes? Bueno, terapia psicológica que puede ser de tipo individual o puede ser de tipo grupal para ayudar a que estas víctimas puedan procesar el trauma, puedan desarrollar habilidades de afrontamiento y también puedan poco a poco reconstruir su autoestima. El manejo del estrés y la ansiedad se hace con técnicas. Específicamente se puede utilizar mindfulness, atención plena, meditación, incluso si es necesario, pues nosotros como psiquiatras ordenamos manejo psicofarmacológico para que la víctima pueda lidiar pues, con todos estos síntomas que son provocados específicamente por el trauma. Estos pacientes requieren que haya una reconstrucción total de su autoestima, de su autoconfianza, para que puedan recuperarse y también para que puedan volver a tener relaciones estables de manera sana a nivel interpersonal. Y hay que procurar también que se puedan reconstruir las relaciones familiares y las relaciones sociales que quizás se vieron afectadas por la aparición del síndrome o que fueron dañadas por el trauma específicamente. Como vemos entonces, el síndrome de Estocolmo es un fenómeno que es bastante complejo y que nos muestra ese poder que tiene nuestra mente humana
para adaptarse a situaciones extremas. Si bien no es algo que sea muy común, sí es importante entender cuáles son sus causas, qué consecuencias tiene y de qué manera podríamos abordarlo en caso de que se presente en algún momento en nuestra vida. Esto se logra con la educación, con la sensibilización, buscando prevenir que aparezca el síndrome, pero también brindando el apoyo a todas esas víctimas que lo están padeciendo. Gracias por acompañarme en este viaje para conocer el síndrome de Estocolmo. Si este video te ha resultado interesante, no olvides por favor darle like y suscribirte a mi canal para recibir más contenido sobre psiquiatría y psicología. En la sección de comentarios te invito entonces a compartir tus reflexiones sobre este tema. Hasta la próxima.